hace tanto calor que llega hasta los 47 grados. Hoy estamos aquí para comentar esas partes malas, esas partes negras. Hoy The Futsal nos trae lo peor de vivir en España. Fatality. Aunque hayáis leído esto en el título, nos ha costado muchísimo sacar estos puntos, porque evidentemente España nos parece un país brutal y súper bueno para vivir. Hoy queremos ir español a full y yo me he preparado un tinto de verano. Es básicamente vino con una bebida gaseosa de sabor a limón. Qué mejor bebida para el día de hoy, ¿eh? Yo la verdad que igual, tío, tengo aquí un cafecito que, joder, estamos en sintonía pura, pero bueno, no pasa nada, cada uno con lo suyo. Estoy despertándome todavía. A ver, es que son las 10 de la mañana, no sé qué queréis. Pues nada, chavales, empezamos con el punto número 1. Lentitud de la burocracia. ¿Y a qué nos referimos con esto? Tiene mucha fama los españoles de ser unos vagos, de tener siestas de 8 horas. Eso pues se traslada también a, sobre todo, si vas a un banco a hacer trámites, si vas a hacer unos papeles o... Ministerios, todo esto. Lo hemos denominado un poco con este título de burocracia porque realmente yo creo que es donde más exagerado se puede ver esta pachorra que llevamos los españoles, ¿no? Al final es por tema cultural y de mentalidad. Eso luego en trámites y gestiones de este estilo, hasta tener citas, hasta tener los documentos, pues se nota, ¿no, Ricky? Es un poquito duro. Es que es una cosa, tío. Para mí es como si la gente que trabaja en sitios así, si puede hacerlo mañana o la semana que viene, lo va a hacer la semana que viene. Exacto. Hoy no. Para los españoles, lo más importante en la vida es disfrutar de la vida, ¿no? Y por eso tenemos estos problemas. Hoy estamos aquí para comentar esas partes malas, esas partes negras. Los tiempos de descanso cortitos a lo mejor no son, ¿eh? El café y el cigarrito sagrado y sin agobios. Los que trabajan en una compañía sí que a lo mejor pues eso, hora y media de descanso, pero si es una tienda de ropa o de lo que sea, de 2 a 4 y media o de 2 a 5 no Ya está ves, abierto. Totalmente. En el segundo punto tenemos impuntualidad. Creo que no hace falta explicar mucho esto para entenderlo. Yo me puedo sentir un poco identificado. Prometo que estoy trabajando en ello. A ver, no es por ponerle a José el culo al aire, pero hoy habíamos quedado a cierta hora y hemos acabado una hora más tarde. Más tarde, pero Sí, bueno. sí. Las cosas como son. Pero por lo general va un poco ligado al tema que hemos dicho antes de ir un poquito más con calma. Llegar tarde pues no es nada raro. Es que es parte de la cultura, macho. Para mí, siendo taiwanés, la puntualidad es algo fundamental, ¿vale? Suelo ser puntual, pero bueno, también a veces cuando llego tarde, pues le culpo a esa cultura española que llevo dentro, ¿no? Si tú quedas con alguien a cierta hora, dale media hora más, porque si tú llegas en punto, pues te va a tocar esperar. Es lo más normal. Sí. Evidentemente estamos generalizando, pero pues, en esto consiste este vídeo. Algunos españoles no van a ser impuntuales, pero en ámbitos generales sí que se da mucho más, como ha dicho Ricky, en Asia, por ejemplo, eso se lleva mucho más a rajatabla, lo cual me parece muy bien y por eso digo que prometo, estoy trabajando en ello y creo que poco a poco lo estoy y lo voy a conseguir. En el punto número 3, en verano hay un calor excesivo. Los veranos en España hay un clima tan bueno que sobre todo europeos vienen a España para veranear. Pero ¿qué pasa? Hace tanto calor que llega hasta los 47 grados. No puedes estar en la calle con 47 grados porque es que te mueres, te asas. Es que simplemente escuchar esa cifra asusta. Es que 50 grados estamos hablando. No es que todos los días haga esta temperatura, que es una locura, pero es que ya no es nada raro que haga 43 grados, que es todo lo que ha ido haciendo esta semana en Madrid, que es insoportable. ¿El clima de España es brutal y lo cambiaría? No lo cambiaría, pero excesivo. En verano el calor es inhumano. Hace 10 años no era así, no llegaba tanto. Todos los años, sobre todo en verano, en Italia, en España y en Francia sobre todo, siempre llegan olas de calor. A lo mejor por la mañana te hace 25, pero llega a las 3 de la tarde y hacen 42. Pues ese cambio de temperatura los ancianos a lo mejor no pueden soportarlo y... Golpes de calor. Y otra cosa que tenemos que comentar es que en España el clima en general es bastante seco. El calor es muy diferente a otros países como Taiwán. La sensación de esos rayos de luz que te dan en la piel es como que realmente quema y duele. Sí, es que notas cómo te vas quemando, literalmente. Taiwán aparte es que es súper húmedo, claro, entonces es una sensación térmica súper diferente.
en España tanta sequedad también da mazo sed. Yo creo que la mayor diferencia que noto en España, al ser un clima tan seco, hay una gran diferencia de estar en el sol o en la sombra cuando hace muchísimo calor. Pero en Taiwán, al ser tan húmedo, me da la sensación de que estando en sol, cuando, una sombra, vas a la sombra, pero tampoco hay tantísima diferencia, porque todo el calor y toda esa humedad está en el ambiente, igualmente sigues sintiendo mucho calorcito, porque Taiwán no llega a 45 grados. No, buah, a ver, sensación térmica a lo mejor sí que te llega a 39, 38 por eso, por la humedad. La forma en la que lo describiríamos es que el clima en España y el calor es más como una sauna, ¿no? Muy seco, estás ahí dentro y notas el calor. Y en Taiwán el calor es como si estuvieras en un baño turco, que hay ahí toda la humedad, hay muchísimo... Totalmente. Así que a hidratarse y a echarse crema. En el cuarto y último punto tenemos doblaje de las películas. Todos los que nos hemos criado en España hemos crecido viendo las películas en español. Como tenemos un idioma que se habla en tantos países y en tanto porcentaje del mundo, España es un país que ni siquiera se plantea el hecho de ponerlo en versión original como hacen otros países. Evidentemente eso influye en cuanto al nivel de otros idiomas y del inglés en este caso. Países asiáticos, países nórdicos no se plantean doblar las películas. ¿No es así, Ricky? Sí. Eso es, no te das cuenta, obviamente si creces en un país y las cosas son así, no te haces preguntas, ¿no? Pero las veces que volví a España y me daba cuenta de que, oye, aquí el protagonista siempre tiene esa voz, la protagonista siempre tiene esa otra voz. Sí que es verdad también que hoy en día en España cada vez hay más cines que ofrecen versiones originales con subtítulos en español. Y aparte de lo que estás comentando, se debe un poco a la cultura también y que en España pues la gente siente orgullo, ¿no? También por el español y les gusta hacer todo en español. En la educación pues tampoco se pone tanto énfasis en el inglés, ¿no? Y sí, al final totalmente. Es eso. Encima es que escuchar la voz original de los propios actores que están saliendo, que mejor, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en Taiwán no se dobla la mayoría, ¿no? de películas, más allá de las de dibujos animados, que sí se doblan para los niños pequeños. Sí, tal cual. O sea, solo las películas animadas para los niños puede llegar a doblarse, pero ni siquiera todas. A lo mejor las más famosas, ya está, y poco más. Pues nada, chicos, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Queremos acabar diciendo que ambos nos hemos criado en España y España como país es increíble y lo queremos volver a recalcar, que estos 4 puntos que hemos sacado nos ha costado una barbaridad. Claro, totalmente. Somos conscientes de que todos los países tienen sus pros y sus contras, pero en ámbitos generales y poniendo la balanza, España es un grandísimo país para vivir. Simplemente pues es divertido, ¿no? También el pues compartirlo entre todos y hablar un poco Ricky y yo, con tinto y con café. Tenemos la verdad también que muchísima curiosidad por saber, los que hayáis vivido en España, los que estéis viviendo en España o los que hayáis ido a España, qué cosas os parece de lo peor de España. Dejádnoslo en un comentario debajo. Eso es. Familia, acordaros de darle a like, suscribiros al canal que no cuesta nada, insistimos. Y estaros atentos porque vienen más aventuras de Futsion. Hasta la próxima.